Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Humita con Tomaco, me habían mandado un monito, ¿hace cuánto rato? Hace rato quizás. Me estaba haciendo un café. Hola Román, hola Nivet, hola Gallardo Andrade. Ya, chiquillos, primero que todo, ¿algún correo, alguna duda? No me ha llegado nada. Así que aprovechen de enviar ahora. Y el correo es el que aparece en la esquina, matemáticas y algo más, @gmail.com. Mientras tanto voy a probar pestañas porque hice una configuración nueva para el MATLAB, en caso de que tengan dudas de eso también. Los listados no. De hecho no tengo nada. Además numérico no había hecho ningún stream. Es un curso que no ha dicto hace rato. Pero algo será. Sí, pues, mándamelo. Mándame los listados. O certámenes anteriores o cosas de ese estilo. No sé, pues lo que quieran resolver. Porque igual a veces los ejercicios de listado son más largos de lo que uno espera. Pero bueno, ahí vean, pues mándenme lo que tengan. Y lo que tengan dudas, obvio. Ocho o 9 del listado 4. Ya, a ver, veamos. ¿De qué trata el listado 4? Ya. Listado 4. A ver.
está aquí. Ya, ese. Ese me decía, ¿cierto? 8 o 9 del listado 4. Dice, sea A menor que B, números reales con A menor que B y F una continua en el intervalo B. Sea además P el polinomio de grado menor o igual a 1 que interpola F en esos dos puntos. ¿Sí? Demuestre que la regla de cuadratura integral de AB del polinomio es la regla del punto medio. Ya, entonces, ¿qué habría que hacer primero? Habría que encontrar ese polinomio de interpolación. Entonces, primero construyamos el polinomio de interpolación. Aquí teníamos varias estrategias. Una era suponer que era de una forma, evaluar en los puntos, ¿cierto? O la otra es los polinomios de Lagrange. Vamos a aprovechar de explicar al tiro eso. Aprovechando el ejercicio. ¿Saben hacer Lagrange o no? ¿Lo revisamos con detalle o lo veo por encima? Encontrar los polinomios de Lagrange que interpolan. Por detalle, sí. Sí, porque como les digo, los polinomios de Lagrange se ocupan caleta. Entonces sería bueno que aprovechemos el ejercicio de repasarlo, ¿sí? Entonces, el polinomio que estamos buscando... Hoy me quedó súper fea la letra. Ya, no importa. Voy a escribir más bonito. Interpola f en dos puntos, que sería... ¿Cuáles son los que dicen? x0, que es el punto medio, coma f de x0. Obvio, si es un polinomio de interpolación, ¿cierto? Tiene que pasar por ese punto. Y además... El otro punto sería el x1, que es distinto al punto medio, eso es lo que nos están diciendo. Y f de x1, ¿sí? Ya. Entonces, en este caso, ¿cuántos puntos tenemos? Tenemos dos puntos que serían, ¿cuáles? El que se obtiene con n igual a 0 y el que se obtiene con n igual a 1, ¿cierto? Ya, ahora, ¿cómo se construyen polinomios de Lagrange? Hay que construir uno por cada punto. Entonces, para cada punto, construimos dos polinomios de Lagrange, ¿sí? Como les digo, es uno para cada punto. ¿Y cómo se construyen? La gracia de estos polinomios es que si es que ustedes los evalúan, por ejemplo lo evalúan justo en el x0, les va a dar 1. Pero si es que lo evalúan en el x1, le va a dar 0. Y lo mismo con el otro. Si ustedes el segundo lo evalúan en x0, les va a dar 0. Y cuando lo evalúan en x1, les va a dar 1. ¿Sí? O sea, básicamente lo que cumplen los polinomios de Lagrange es esto, miren. LK de XJ es 1 o 0. Dependiendo de si evaluamos justo en el punto que tiene el mismo índice. O sea, si el K es igual a J, pasa eso. Y si el K es distinto de J, va a dar 0. ¿Sí? Ya, y ahora, ¿cómo los construimos? Esta es la parte interesante. ¿Cómo se construyen? El primero, el L0. ¿Qué es lo que queremos que pase?
queremos que el polinomio de partida se haga 0 en todos los nodos que no coinciden con el índice, ¿cierto? O que el índice no coincide con el índice del polinomio. Entonces, este de aquí, el polinomio que estamos construyendo, ese, tiene que anularse en x1. Tiene que anularse en x1. Y si hubiesen más puntos, tendría que anularse en todos. Tendría que anularse en el x1, tendría que anularse en el x2, tendría que anularse en el x3 y así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Escribiendo un producto. O sea, para que se anule en el x1, ese tendría que ser uno de los factores. ¿Sí? Si hubiesen más puntos, ¿cómo hacemos que se anule en el segundo punto? Tendríamos que agregar eso. ¿Cómo hacemos que se anule en el tercer punto? Y así. ¿Sí? Así es como nosotros hacemos que se anule en todos los puntos, poniendo un factor que tiene esa forma. ¿Ya? Aquí hay un solo punto. Y entonces, ahí, fíjense que el L0 de x1 va a ser 0. Bien, primera condición se cumple. ¿Y cuál es la otra condición? Es que al evaluar en x 0, o sea, al evaluar justo en el nodo que tiene el mismo índice, me tiene que dar 1. Entonces, miren, ¿qué pasa si evalúan en x0? Aquí iría un x0, y eso no sabemos si es 1. ¿Sí? Entonces, para que sea 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner eso de ahí. Y ahí está el polinomio. O sea, al final, polinomios de Lagrange, queremos que se anulen en todos los demás puntos, entonces hay que agregar factores de esa forma. Si hubiesen más puntos. ¿Sí? Así se van a anular. ¿Y cómo hacemos que valga 1 cuando el x vale x0? Tendría que ser así. ¿Sí? Porque al evaluar en x0 se cancela todo. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Se entiende el polinomio de Lagrange? En este caso igual era cortito porque es un polinomio de grado 1. Ya, ¿sí? Bien. Ya, ¿y cómo nos quedaría el otro? El polinomio L1. Acuérdense que hay que construir uno por cada índice. ¿Sí? Entonces, este nuevo polinomio que vamos a construir tiene que anularse cuando el x vale x0. Listo. Ahí cuando el x valga x0 se va a hacer 0, ¿cierto? ¿Y qué más tiene que cumplir? Me quedó medio feo la x. Ahí sí. Si lo evaluamos en x1, nos tiene que dar 1. Y fíjense, si evaluamos en x1 nos da eso. Para que sea 1, dividimos por lo mismo. ¿Ya? Ahí estaría. ¿Vale? Entonces, con eso ya construimos todos los polinomios de Lagrange que necesitamos para la interpolación. ¿Por qué? ¿Cómo nos va a quedar al final? Así, el polinomio de interpolación va a ser ¿qué cosa? Va a ser una combinación lineal de todos estos polinomios de Lagrange. O sea, va a ser el L0 por algo más el L1 por algo. ¿Cuál es la combinación lineal? Sería... Aquí va la imagen de cada punto. O sea, sería en este caso, ¿cuáles son las imágenes correspondientes? F de x0 y f de x1. ¿Ya? ¿Por qué?
Ahora, vean por qué pasa eso. Si ustedes evalúan en x0, ¿qué es lo que ocurre? Aquí queda L0 de x0, que nosotros sabemos que vale 1. ¿Y este, qué pasaba cuando lo evaluamos en x0? ¿Se hacía todo? 0. Conclusión, ¿cuál es el resultado al evaluar en x0? F de x0. Y lo mismo para el x1. Si ustedes evalúan en x1, quedaría algo así. S es 0 por construcción, así que todo eso es 0. ¿Y qué ocurre con el otro? Ese polinomio evaluado en x1 vale 1, así que solo va a quedar f de x1. ¿Ya? Esa es la teoría detrás de los polinomios de interpolación de Lagrange. ¿Se entendió? ¿O no? Ahora lo único que vamos a hacer es... ¿Sí? Lo único que vamos a hacer es reemplazar los polinomios. ¿Ya? Ahí está. Ese sería el polinomio de interpolación de la función. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice el ejercicio? Ya, sea A, B con A y F una continua. Listo. Sea P el polinomio de grado menor o igual a 1 que interpola F en estos dos puntos. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Demuestre que la regla de cuadratura integral del polinomio que acabamos de construir es la regla del punto medio. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Hacer eso. ¿Sí? Hacer eso, bueno, hacer la integral y ver que lo que nos resulta es la regla del punto medio simple, de hecho, ¿sí? No dice que simple o compuesta. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo nos quedaría nuestra regla? Sería integrar desde A hasta B el polinomio de interpolación. Porque todas las reglas salen de eso. Salen de buscar un polinomio de interpolación, depende, ¿cierto? Polinomios constantes será punto medio, polinomios lineales será trapecio, ¿sí? Y así, polinomios cuadráticos era Simpson, polinomios de orden superior era Gauss-Legendre. Y esa integral, ¿cómo se hace? Aquí es donde empieza a dar lata hacer las cosas, pero hay que hacerlo. Eso es un polinomio de grado 1. Es llegar y llegar a integrar, ¿cierto? O casi. ¿Cuánto nos daría esa integral? Sería f de x0 sobre x0 menos x1 por x menos x1 al cuadrado sobre 2 más eso dividido x1 menos x0 por eso. Ahí está la integral. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Lo que debería pasar es que de alguna forma este va a desaparecer. ¿Sí? Eso es lo que debería pasar. ¿Qué pasa si evaluamos en B? Porque como les digo, eso ya es una integral definida solamente. A ver si logramos que se anule. Ahí nos queda b menos x1 al cuadrado medios más
b menos x0 cuadrado partido por 2. Eso sería evaluar en b y después queda evaluar en a, ¿cierto? Es resolver la integral definida. F de x0 menos x1 a menos x1 al cuadrado sobre 2 menos ¿qué nos queda el otro? F de x1 menos x0 a menos x0 cuadrado sobre 2, ¿sí? Lo único que hicimos, hagamos un recuento para la gente que se metió después, era, bueno, nos decían que P era el polinomio de grado menor o igual a 1, que interpolaba la f, entonces encontramos el polinomio. Ahí está. ¿Sí? Usando polinomios de Lagrange. Después, ¿cómo se obtenían las reglas de cuadratura? Era, justamente, en vez de integrar la f, integrábamos el polinomio de interpolación, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? El polinomio de interpolación era un polinomio de grado 1, así que era llegar y resolverlo. ¿Sí? Resolver esa integral. Ahí nos queda integral desde A hasta B, ¿cierto? Porque eso nos va a dar la regla de cuadratura. Y ahora lo único que nos faltaría hacer es un poco de álgebra. ¿Para qué? Para construir la regla que al final debería coincidir con la regla del punto medio. ¿Sí? Ya, y aquí, ¿qué cosas podríamos hacer? ¿Se dan cuenta de que esos dos podríamos juntarlos de una forma? ¿Sí? Porque tienen el mismo coeficiente. ¿Cuál coeficiente? Este de aquí. Y con el 2, de hecho. ¿Sí? A ver, intentémoslo. F de x0 sobre 2 x0 menos x1 b menos x1 al cuadrado menos a menos x1 al cuadrado. Así nos queda. Al juntar, ¿qué cosa? Al juntar esto con esto. ¿Sí? Sacamos el factor común y nos quedan esas dos cosas en el paréntesis. Que ojo, es una suma por diferencia. Así que puede ser interesante lo que queda ahí. Parece que va a quedar b menos a. Tiene pinta. Ya, y la otra. Nos quedaría, ¿qué cosas podemos sacar como factor común? Todo eso. ¿Cierto? Y eso sería f evaluado en x1 partido en 2 x1 menos x0 por b menos x0 cuadrado menos, voy a correr un poco más al lado esto, a menos x0 al cuadrado. ¿Ya? A ver si lo puedo acomodar un poquito más. Ahí. Y ahí. ¿Ya? Ahí está. ¿Y cómo nos quedaría esta parte? Eso, como les digo, es una suma por diferencia. Si lo quieren ver así. A ver. Nos quedaría, al ser suma, a más b menos 2x1
¿Sí o no? Al hacer suma, claro, queda eso. Y al hacer diferencia nos queda B menos A. B menos A solamente. ¿Sí? Al hacer la diferencia de eso con eso se van los x1. Queda solo B menos A. ¿Sí? Ya, va tomando forma esta cosa. Porque miren, ¿qué ocurre en el otro lado? Y aquí parece que ya está la conclusión del ejercicio. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos la suma por diferencia, me está tapando mi cara, ahí sí. Cuando hacemos la suma por diferencia de esos dos, ya, cuando sumamos, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda B más A menos 2x0. Y cuando hacemos la diferencia, queda B menos A. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Alguien se da cuenta qué es lo que pasó? Pasó algo bien interesante. En particular en este término. ¿Cuánto vale? Piénsenlo un poquito. ¿Cuánto vale? ¿Qué era el x0 en el ejercicio? Ahí está. El x0 era el punto medio, así que eso vale 0, justamente. Vale 0. ¿Sí? O sea, como 2x0 son a más b, esa diferencia es 0. Y como hay solamente multiplicaciones, ¿qué es lo que vendría a ser 0? Toda esa cosa. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Eso es importante. De hecho, yo creo que esa es la parte más importante del ejercicio. ¿Sí o no? ¿Queda claro? ¿Por qué es 0? Eso es importante. Es 0 porque justamente el x0 era el punto medio. Entonces 2 veces el punto medio es a más b. ¿Sí? Ya, y siguiendo el mismo razonamiento, miren lo de arriba. Eso debería ser ¿cuánto? Debería ser 2 veces el punto medio. ¿Sí o no? Y miren, 2 veces x0 menos 2 veces x1. Ese con ese lo podemos cancelar. Son lo mismo. Y ahí quedó la regla que estábamos buscando. ¿Sí? ¿Se entendió eso último? A más b es 2 veces el punto medio, queda 2x0 menos 2x1, que es lo mismo que está en el denominador, y los podemos simplificar, ¿cierto? Porque son lo mismo. Conclusión, esto sería b menos a por f de el punto medio. O sea, en otras palabras, es la regla del punto medio, que es lo que se pedía demostrar. ¿Ya? ¿Quedó claro o no? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Este ejercicio estaba bien completo, en verdad. Porque tuvimos que hacer ¿qué cosa? Repasar polinomios de interpolación. Que no era tanto, pero hay que entenderlo para hacerlo fácil. ¿Qué más? Recordar que toda regla de cuadratura sale de integrar un polinomio de interpolación. ¿Sí? Todas salen de eso. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Preguntas, chiquillos? ¿Alguien que se haya perdido en alguna parte? Como les digo, esto era relativamente largo, pero no era tan difícil. Y era entretenido, hasta podría salir en prueba. No es tan largo para prueba. Preguntas, háganlas ahora.
Me habías preguntado por el 9, pero el 9 se hace exactamente igual, solo que es más largo. ¿Sí? El 9 es lo mismo, pero es más largo. Porque es la regla de Simpson. Entonces ahí, claro, van a hacer un polinomio de interpolación de grado 3 o menos. La clase... ¿Qué pasaría con...? Es que el f de x0, vamos por parte. El f de x0 es... Mira, ¿dónde está? Esto es lo mismo que f en el punto medio. ¿Cierto? Porque el x0 por enunciado es el punto medio. Acuérdense que estamos haciendo el problema 8 del listado 4. ¿Sí? Ahí está. Y justamente la regla del punto medio es esta, es la que acabamos de encontrar. Esa. Es elemental, sí, obvio. Siempre elemental. Es el largo del intervalo por la imagen del punto medio. Esa es la regla del punto medio. ¿Sí? La clase quedará grabada, pregunta Ross. Queda grabada en Twitch, pero esta, como es la primera de numérico que hago, la voy a subir a YouTube. Así que ahí la pueden ver después también en caso de que quieran repasar algo. ¿Vale? Sí, en general no la subo a YouTube, quedan siempre en Twitch todo el rato, pero como les digo, esta es la primera, así que da lo mismo. Y si les sirve, obviamente después compartan el canal, si eso es lo importante también. ¿Sí? La idea es que este canal les sirva a todas las... Bueno, es relativamente nuevo, pero la idea es que les sirva desde cálculo 1 hasta que terminen todos los cursos matemáticos. ¿Sí? Esa es mi idea. Y hasta ahora me ha ido bastante bien, la verdad. Tengo hartos seguidores, han subido harto. Suscriptores también tengo. ¿Ya queda claro? Hacemos el esbozo del 9. No lo voy a hacer completo, pero hagamos el esbozo. Como el inicio, para que veamos si es que se entendió. ¿Sí? El 9 acá está. Que como les digo, es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero solo que va a ser un poco más largo porque es un polinomio cuadrático. Interpola en 3 puntos. Eh, ah, ahí. Estoy pasando el 9. Mejor el 10 y el 11. A ver, ¿cuáles son esos? Déjenme mirarlos. Dividiendo en su intervalo automático para cada regla compuesta un valor de modo que... Ya, podría ser el día. A ver. Y el 11. Ya miren, el 11 es más cortito. Ese podríamos hacerlo primero. Y después hacer el 10 porque puede que sea un poquito más largo. ¿Les parece? Ahí está, el 11. Ya porque este es más conceptual que nada. Entonces por eso va a ser más cortito. Ese. Dice, sea f de 0,2 en R tal que f está definida por tramo, ¿cierto? Son dos polinomios. Un polinomio de grado 8 en 0,1 y un polinomio de grado 3 en el 1,2. Y nos piden
Decida sin calcular, obviamente, ni aproximación a este valor, de cuál de las siguientes combinaciones podemos asegurar que dará como resultado el valor exacto. ¿Ya? Entonces, como les digo, esto es saber cuándo las cuadraturas entregan valores exactos de una integral. ¿Sí? Entonces, partamos viendo. Esto, o sea, de partida, la integral nosotros vamos a escribirla así. La integral de 0 a 2 de f de x va a ser la integral de 0 a 1 más la integral de 1 a 2 de todo eso, ¿cierto? Así es como vamos a descomponer la integral en este caso. Ya, ¿qué nos dicen como afirmación? La primera. Si usamos Gauss-Legendre de 5 nodos en 0,1 y Simpson en el otro. Entonces recordemos, Gauss-Legendre es una regla, ¿cierto? De partida que se usa sobre el intervalo menos 1, 1. Ya, pero eso no había problema, porque podíamos hacer una traslación de intervalo, ¿cierto? ¿Qué más? Gauss-Legendre era exacta para polinomios de grado 2n menos 1. ¿Sí? Donde n era el número de nodos que tenía que tomar la regla. Entonces, si Gauss-Legendre va a tomar 5 nodos, va a ser exacta para polinomios de grado a lo más 9. Y este polinomio es de grado 8. ¿Sí? Así que, al menos esta primera parte es cierta. Obviamente, como les digo, no llegaría a aplicar Gauss-Legendre. Tenemos que hacer primero una traslación de intervalo porque Gauss-Legendre se usaba sobre el intervalo menos 1, 1, ¿cierto? Pero se puede. Con 5 nodos nos va a dar que la regla es exacta para... Voy a escribir todo lo que estoy diciendo mejor. Entonces, Gauss-Legendre es exacta para polinomios de grado 2n-1, ¿sí? Y en este caso, en el A nos dicen 5 nodos, o sea, sería exacta para polinomios de grado 9. Ya, entonces esa afirmación está bien. Fíjense de que de las siguientes, esta no. Con 4 nodos va a ser exacta para polinomios de grado 7. ¿Sí? Las otras dos sí puede ser. ¿Por qué? Porque Gauss-Legendre con 5 nodos va a ser exacta para polinomios de grado 9 o menos y la otra va a ser exacta para polinomios de grado 11 o menos. Ya, entonces hasta ahora hay 3 alternativas. Ya, ¿qué nos dicen las otras afirmaciones? Nos hablan de regla de Simpson, regla de trapecios y regla de Gauss-Legendre con 2 nodos. ¿Sí? Entonces, Simpson. ¿Cuándo? O sea, ¿para qué polinomio será exacta? ¿Se acuerdan? Esas cositas tienen que sabérselas de memoria. O recordar la cota y decir, tenía, no sé, pues la derivada de orden 4 o de orden 3, dependiendo del caso, o de orden 2 o 1. ¿Sí? Habían hartos casos. Ya, Simpson era exacto para polinomios de grado 3 o menos, ¿cierto? La regla de Simpson es exacta para polinomios de grado 3 o menor. Entonces, ¿qué ocurre con la segunda integral? El polinomio que se está integrando tiene grado 3. Entonces, efectivamente, la regla de Simpson va a ser exacta. Listo. Ahí tenemos una verdadera.
La B ya sabemos que es falsa, porque Gauss Leyendre con 4 nodos no dice nada. Esta. ¿Sí? Ya. La C. O sea, en realidad yo creo que ya con eso estamos, pero veamos todos los casos. ¿Por qué no son las otras? ¿Sí? Aprovechemos ese impulso. Ya, la C. Eso estaba bien, pero la regla de los trapecios es exacta para polinomios de grado 1 o menos. Y este polinomio es de grado 3. Así que para atrás eso. ¿Sí? Y la última, Gauss Leyendre con 2 nodos. Si tomamos 2 nodos, también sirve. ¿Sí? También sirve, ¿por qué? Porque con 2 nodos va a ser exacta para polinomios de grado 3. Pero lo malo de eso es que habría que hacer, ¿qué cosa? Una traslación de intervalo. ¿Sí? Pero se puede. ¿Ya? Entonces, la tercera también, o sea, la cuarta también entrega un valor exacto de la integral. ¿Por qué? Porque Gauss Leyendre con 2 nodos es exacta para polinomios de grado 3. ¿Sí? ¿Ya se entendió el descarte que se hizo o no? ¿Cuál es el grado de exactitud del punto medio? También polinomios de grado 1. También es polinomios de grado 1. Punto medio y trapecio es exacta para polinomios de grado 1. ¿Ya? Simpson es exacta para polinomios de grado 2 y Gauss Leyendre es exacta para polinomios de grado 2n-1. Pero ahí obviamente hay que ir tomando más nodos. ¿Sí? Ya, miren. Dice, determina una aproximación de la integral con la última combinación. Con esta. Ya, eso es súper largo. ¿Por qué? Porque Gauss Leyendre con 6 nodos va a tener 6 pesos, 6 nodos. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer es solamente hacer esa. ¿Ya? Solo vamos a hacer esa. Porque la otra es similar pero más larga. Es lo mismo pero mucho más larga. Entonces, calculemos la integral de 1 a 2 de 4x al... ¿cuánto era? 4x cubo menos x. Ya. Con la regla de cuadratura de Gauss-Leyendre con 2 nodos. ¿Sí? Ya, entonces, primero, cuando queremos usar la cuadratura de Gauss-Leyendre, no podemos tener un intervalo que no sea menos 1, 1. ¿Qué hay que hacer ahí? Debemos hacer una sustitución que transforme el intervalo 1, 2 en el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? O sea, hay que hacer un cambio de variable. El cambio, ¿se lo saben de memoria o lo saben deducir? ¿O qué prefieren? ¿De memoria? Bueno, es que yo no me lo sé de memoria. Ya, pero la hago corta en enseñarle a deducirlo. Y de verdad que es muy fácil. Miren, de partida, ¿cuál es el largo de este intervalo? El largo es 1, ¿cierto? ¿Cuál es el largo de este intervalo? El largo es 2. Entonces, ¿qué ocurriría
si yo digo eso? El 1 se va a transformar en 2 y el 2 se va a transformar en 4, ¿cierto? Al multiplicar por 2. Y ahora sí tenemos un intervalo que tiene largo 2. Lo único que vamos a hacer ahora es moverlo para atrás en 3 unidades. Listo, ahí está la sustitución. ¿Sí? Porque con esto transformé el intervalo a uno que tenga largo 2, que es lo que necesito. Y después con esto estoy moviéndolo hasta el menos 1, 1, que es lo que también se necesita. ¿Ya? Y ahí ahorran memoria cuando se aprenden la fórmula tan larga. Ya, esto es lo mismo que decir eso, si lo quieren ver así. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría la integral ahora al hacer ese cambio? Sería integral de menos 1 a 1. ¿Sí? Esa es la gracia de la sustitución. ¿Sí? ¿Y cómo nos quedaría la integral? Es reemplazar. Sería 4 por x cubo es t más 3 medios al cubo, ¿cierto? Menos x, o sea, menos t más 3 medios. Esa sería la... ¿Puedes repetir lo del largo? Sí. Es que el largo del intervalo que nosotros tenemos es 1. Y el largo del intervalo al que queremos llegar es 2. Entonces, ¿cómo transformamos un intervalo de largo 1 en un intervalo de largo 2? Multiplicando por 2. ¿Cierto? Ya. Y al multiplicar por 2, esto se va a transformar en un 2 y esto se va a transformar en un 4. Ahí ya tenemos un intervalo de largo 2. Entonces, ¿cómo hacemos que calce con el menos 1, 1? Que es lo que nosotros necesitamos. Trasladándolo. ¿Cómo? Restando 3. ¿Sí? Eso. O sea, por ejemplo, si este fuera un intervalo de largo 1 medio, ahí habría que multiplicar por 4. ¿Sí? Y ahí después hacer la traslación correspondiente, que sería sumar o restar algo. Entonces, esa es la forma, al menos yo siempre la deduzco así. Pero igual ustedes pueden aprenderse la fórmula de memoria, no pasa nada. ¿Ya? Y deberían llegar a lo mismo. Ya, entonces, esa sería la integral que tenemos que calcular. ¿Qué nos dice la regla de Gauss-Leyende de, bueno, en este caso de dos nodos? ¿Qué es lo que piden? Era a sub 0, f de, o doble, no sé qué letra usan. Usan omega para los pesos, ¿cierto? Y el de x sería igual al... Ah, eso me faltó, tienes toda la razón. El de t medios es igual a dx. O sea que aquí va a ir un medio nomás. ¿Sí? Sí, tienes razón, me había faltado eso. Casi me condoreo. Ya, eso. Y la regla de Gauss-Leyende, esa no me la sé de memoria, pero con dos nodos creo que era... Los pesos eran 1. Y los nodos eran... esos de ahí. ¿Sí? Ah, bueno, y esto por un medio porque justamente había un medio afuera. ¿Sí? Ya, ahora, vamos un poco para atrás. Esto es utilizando la regla. Pero, ¿qué habíamos dicho de la regla? Era exacta, ¿sí o no? O sea, aquí ya les queda un buen ejercicio, porque sería calcular eso
calcular eso, que se puede hacer, ¿cierto? La integral de un polinomio, sabemos integrar polinomios, sabemos utilizar segundo teorema fundamental del cálculo. Vamos a tener ese resultado exacto. Y por lo que afirmamos antes, ¿cuánto debería dar esto? Debería ser el mismo resultado. ¿Sí? Ya eso se los dejo de ejercicio porque al final lo único que faltaría hacer es decir que eso es f de t. Entonces eso es lo que hay que evaluar en esos dos puntos. ¿Sí? Lo único que tengo dudas es si eran efectivamente esos pesos y esos nodos. Déjenme revisarlo. Según yo sí, pero... A ver... Cuadratura de Gauss-Legendre. Porque como les digo, igual esto no lo veo hace rato. Pero si mal no recuerdo era eso. Sí, dos nodos es más o menos 1 partido de raíz de 3 y los pesos son 1. Está bien. ¿Ya? ¿Quedó claro, chiquillos? Siempre que quieran usar Gauss-Legendre van a tener que hacer esto, del cambio de intervalo. No queda de otra. Si las reglas se definen en ese intervalo. ¿Sí? Desde que hice la integral, o sea, desde... ¿Desde dónde hice la integral? ¿Desde aquí? ¿De eso? ¿A eso te refieres o no? ¿O la integral de abajo cuando hice la cuadratura? Ah, ya, de lo de más abajo. Esta. Ya, sí, po. Ya, entonces, todo esto, esta parte, si lo quisiéramos compactar, lo único que está haciendo es transformando el intervalo, ¿cierto? Transformar el intervalo para que quede desde menos 1 a 1, ¿sí? Entonces, piénsenlo así. Todo eso, a ver si tengo más colores. Sí tengo colores. Todo eso viene a ser un medio integral de menos 1 a 1 de una función. ¿Sí? ¿Cuál es la función? La que marqué en rosado. ¿Y qué nos dice la regla de Gauss-Legendre? Con dos puntos. Dice, esa integral la vamos a calcular como el 1 medio queda porque esa es una constante que está afuera. ¿Sí? La regla en general era así. ¿Sí? La de 2 puntos. De 3 puntos sería agregar otro término y así. ¿Y cómo eran los pesos y los nodos? Cuando teníamos 2 puntos, eso era 1 y eso era 1. ¿Y cuáles eran los nodos? Que eran al final las raíces del polinomio de Lagrange. O sea, no de Lagrange, de Legendre. ¿Sí? Ese era menos 1 partido raíz de 3. Ese era uno de los nodos. Y el otro era 1 partido raíz de 3. ¿Sí? Eso en clase tienen que haberlo deducido. Al final lo que se hace es construir una base ortonormal a partir del 1 y del x. Y después se encuentran las raíces de esos polinomios que se van obteniendo. Y esas raíces son los nodos. No sé si lo habrán hecho así. Hay otras formas también de sacarlos, pero esa es la forma. Al menos la que me sé yo. En todo caso, en numérico, pues, si mal no recuerdo, lo que había que hacer al final era aprenderse los nodos y los pesos. Sí, porque cuando tenía un punto, el peso era 2 y el nodo era 0. Cuando eran 2 puntos, los pesos eran 1, que es lo que estamos viendo ahora, y los nodos son más o menos 1 partido raíz de 3. De 3 puntos es 0, con peso 8 novenos, y más o menos raíz de 3 quintos con peso 5 novenos. Y así, pero más de 3 no creo que les salga en la prueba, si igual es largo.
Ya. Es que en todo caso los ponen en Google y aparecen al tiro, ¿eh? De verdad que sí. Ah, pero eso, pues, estoy leseando. Mejor los copio y los pego. Aquí está. Copiar. Ahí están. Como les digo, búsqueda en Google, primer link. ¿Sí? Ahí está, pues si es un punto, ¿cuál es el nodo? Cero. ¿Y cuál es el peso? 2. O sea, ¿cuál sería la regla? Sería 2f de 0. Cuando son dos nodos, o dos puntos, ¿cuáles serían los nodos? Más o menos 1 partido de raíz de 3, que es por lo que puse ahí. ¿Y cuáles son los pesos? 1. ¿Sí? ¿Esta cómo quedaría? Quedaría 5 novenos f de menos raíz de 3 quintos más 8 novenos f de 0 más 5 novenos f de todo eso. ¿Sí? Y así, pues. Si se fijan, de 4 en adelante ya los nodos son bien rebuscados. Y los pesos también. ¿Ya? Ya, a ver, ¿cuál más podríamos hacer? Yo creo que último porque después tengo que ir a hacer un par de cosas. Pero alcanzamos de más uno. Sí, algo con interpolación, no hemos hecho nada. ¿Cómo andan con eso? Vimos el polinomio de Lagrange, pero no sé si quieren ver algo más de interpolación. De eso no hemos hecho nada. Salvo decir delante la interpolación de grado uno. A ver. ¿Qué podría ser? Cuéntenme. O algo de MATLAB también puede ser. Cualquier cosa de las dos. O algo con cotas de error también puede ser. Los listados no están nada muy buenos para estudiar para el certamen. ¿Qué quieren que les diga? Integral doble. ¿Tiene el listado de eso? Integral doble. Porque... A ver... Ah, sí hay, pues en el mismo listado hay algo con integral doble. Pero la integral es doble, al final es hacer dos reglas nomás, pues. O sea, hacer una regla, dejar dependiendo y después hacer la otra. Cota de error puede ser. Sí, eso me tinca más. A ver, algo con... Por ejemplo, en el listado 2 de interpolación, que ahí como ahí hay hartas cosas con cotas de error. El 4, ¿hicieron el 4? ¿O no? Porque el 4 es una cúbica, porque son tres nodos. ¿Hagamos el 4, les parece? ¿O no? ¿O lo tienen hecho? El 4 del listado 2. O el 5, es casi lo mismo. Podría ser el 4 listado 2, 5 listado 2. Eh,
el 7 es más largo, pero no es tan bueno, pero es largo nomás. Ya, 4 o 5 del listado 2. Esos me tincan. Hola Brian, ¿por qué n igual a 2? Porque el ejercicio lo decía así. Pues mira, a ver, ¿dónde está? Aquí. Determina una aproximación con la última de las combinaciones. Entonces, esta integral hay que hacerla utilizando Gauss-Legendre de 6 nodos. Y ese no me lo salté porque es largo. ¿Sí? Es largo con 6 nodos. Aunque va a dar exacto. Así que ahí pueden sacar la integral a mano. Mientras que este de acá hay que hacerlo con Gauss-Legendre de 2 nodos. Es por eso. ¿Sí? Y de hecho también va a dar exacto porque con 2 nodos queda que exacta para polinomios de grado 3 o menos. ¿Ya? Es por eso, porque en el último de los casos decían Gauss-Legendre con 2 nodos. No porque nosotros lo hayamos impuesto o lo hayamos determinado. ¿Sí? Ya, el 5 me dicen. Hagamos el 5. Ese, como les digo, este es el último. Después tengo que salir. ¿Cuándo tienen la prueba? Era el lunes, ¿cierto? No me acuerdo. Creo que me lo dijeron, pero se me olvidó. Es que tengo un enredo con pruebas, chiquillos. Porque sé que hay una de numérico, hay una de complemento. A todo esto, los que estén en complemento, mañana voy a hacer un stream de eso. Hay pruebas de ecuaciones. Creo que la otra semana es de cálculo. ¿Sí? ¿Lunes? Ya. Ya, eso. Ya. Dice, considere una función f que va de menos 2, 2 en los reales con eso. Esa es la definición. Determine p, que es el polinomio de interpolación de f, en todos esos nodos. Ya, entonces, partamos por viendo cuáles son los puntos de interpolación. Escribámoslo aquí mismo. Los puntos de interpolación van a ser menos 3 medios, coma, evaluar la función en menos 3 medios. ¿Cuánto sería? Sería coseno de pi tercios por 3 medios. Queda coseno de pi medios y eso es 0. ¿Sí? Acuérdense que los puntos de interpolación les dan los x y los y los sacan ¿cómo? Reemplazando la función. Si al ser interpolante tiene que pasar por el mismo punto que la función. ¿Cuál sería el siguiente? Ah, pero en menos, bueno, igual es 0. Menos un medio. ¿Cuál sería la imagen? Va a quedar coseno de menos pi sextos. El coseno es una función par, así que sacar coseno a menos pi sextos es lo mismo que sacárselo a más pi sextos. Pi sextos son 30 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 30? Ahí está, raíz de 3 partido por 2. ¿Sí? El siguiente, un medio. Y fíjense que el 1 medio, como el coseno es par, va a dar la misma imagen. Va a dar coseno de pi sextos y eso es raíz de 3 partido por 2. ¿Y cuál sería el último punto? De nuevo, como coseno es una función par, evaluarlo en menos 3 medios y evaluarlo en 3 medios va a dar lo mismo, o sea, 0.
¿Ya? Ahí está. Esos serían los puntos de interpolación. Entonces, teorema. ¿Cuál sería el único polinomio de interpolación? O mejor dicho, ¿de qué grado nosotros podemos garantizar que existe un único polinomio de interpolación? Son 4 puntos. Tendría que ser un polinomio de grado 3, ¿cierto? Siempre uno menos. ¿Y por qué? Hasta cierto punto es más o menos lógico. Si tenemos 2 puntos, el polinomio que interpola es una recta, grado 1. Si tenemos 3 puntos, el polinomio que interpola tiene que ser una parábola. ¿Por qué? Porque la parábola tiene 3 constantes. Es por eso. ¿Sí? 4 puntos va a ser un polinomio cúbico. Ya. Construyamos los polinomios de Lagrange asociados a cada uno. Pongámosle nombre. Esto es x0, y 0. El otro sería x1, y 1. El otro sería x2, y 2. Y el otro sería x3, y 3. Entonces, ¿cómo construimos el polinomio de Lagrange? Tenemos que construir ¿cuántos polinomios? Uno por cada dato o por cada punto. O sea, un L0, un L1, un L2 y un L3. Esos son los 4 polinomios que hay que construir. Un poquito más arriba. Ahí. ¿Sí? ¿Y qué dijimos? ¿Cuál era la gracia del polinomio de Lagrange? El L0 tiene que hacerse 0 aquí, aquí y aquí, ¿cierto? Ahí tiene que hacerse 0. ¿Y cómo hacemos que valga 0 en cada uno de ellos? Así logramos que sea 0 en los 3, ¿cierto? ¿Y qué era lo otro? Que si lo evaluábamos aquí, tiene que dar 1. ¿Sí? Pero al evaluarlo ahí no sabemos si da 1. ¿Cómo solucionamos eso? Dividiendo. ¿Sí? Ahí está listo el primer polinomio. Si lo evaluamos en cualquiera de estos, es 0. ¿Por qué? Porque escribimos esos factores, ¿cierto? Ahora, si lo evaluamos en este, va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí, y ese se simplifica, ese se simplifica, ese se simplifica y va a dar 1. Listo. Hacemos lo mismo con los otros 4. El segundo queremos que se haga 0 en esos 3. Entonces, ¿qué factores habría que poner? X menos cada uno de ellos. X más 3 medios, X menos 1 medio y X menos 3 medios. Ahí estarían los factores. ¿Y por cuánto habría que dividir? Queremos que al evaluar en esto, de 1. Entonces sería lo mismo de arriba, pero evaluado en menos 1 medio. ¿Para qué? Para que se simplifique. Ya, obviamente esa cuenta ustedes la pueden hacer, ¿sí? Eso después ya es empezar a desarrollar. ¿Cómo nos quedaría el segundo? El L2.
tiene que hacerse 0 en cada uno de ellos. Entonces, colocamos ¿qué factores? X menos 3 medios, X menos menos 1 medio, que sería X más 1 medio, y X más 3 medios. Esos serían los tres factores. Ahí está. Dividimos por lo mismo, pero evaluado ¿dónde? Acuérdense que queremos que al evaluar en un medio de 1. Entonces ahí ponemos el 1 medio. Y para que dé 1 tenemos que dividir por eso mismo. Y el último ya es repetir exactamente lo que he dicho todo el rato. El último queremos que se haga 0 ahí, ahí y ahí. ¿Cómo se logra? Poniendo los factores. X más 3 medios, X más 1 medio y X menos 1 medio. Y todo eso se divide por lo mismo, pero evaluado en el cual para que dé 1. Al final eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Dónde está? Aquí. 3 medios. Si evaluamos en 3 medios tiene que dar 1. ¿Ya? Y ahí está listo. Esos serían los 4 polinomios de Lagrange que necesitamos. ¿Por qué? Porque ahora ya el polinomio de interpolación sería... ¿Qué cosa? Sería una combinación lineal de los 4. ¿Y cuáles son los coeficientes de esa combinación lineal? Son estos, pues 0. Uy, de hecho aquí hubiéramos ahorrado tiempo al haberme dado cuenta antes. Como esto es 0, da lo mismo cual sea el polinomio el L0, si se va a multiplicar por 0. 0 por el L0. Raíz de 3 medios por el L1. Raíz de 3 medios por el L2 y 0 por el L3. Así es como se encontraba el polinomio de interpolación. 0 por el L0 más raíz de 3 medios por el L1 más raíz de 3 medios por el L2 más 0 por el L3. ¿Sí? Y ahí está nuestro polinomio. Eso era lo que había que hacer en la parte 1, creo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí. Preguntas hasta ahora. Lo único que hicimos fue encontrar un polinomio. Y como les iba comentando, la forma de construirlo es siempre la misma. Poner los factores para que se haga 0 y después poner como denominador lo mismo pero evaluado en el punto en donde queremos que se haga 1. ¿Para qué? Para que se simplifique todo cuando se evalúe. ¿Sí? Ya, y el B dice, utilizando todo eso, concluye que para todo X en el intervalo se cumple esta cota. ¿Sí? Entonces, ahí hay que acordarse del error de interpolación. ¿Se lo saben de memoria? ¿O saben deducirlo?
¿Cómo se calcula el error o el valor absoluto del error de interpolación? O sea, en otras palabras, el valor absoluto de la función menos el polinomio es así. F, bueno, depende si le colocan n o n más 1. Ya no pongámosle n más 1. ¿O no? ¿Qué notación ocupan? ¿Hasta n o hasta n menos 1? ¿O hasta n más 1? Para ocupar la misma. Debería ser así. Ya, según yo es esa. Pero igual depende de... Algunos le colocan hasta el n más 1 y le van cambiando. Es como una traslación de índices. Déjenme verificar si es la misma. A ver, ¿dónde tenía el...? Por aquí. Error de interpolación. Ya, sí, esa es. ¿Ya? Ese es el error de interpolación. ¿Se lo saben o no? Tienen que sabérselo o de memoria o saber deducirlo. ¿Sí? Aunque deducirlo es súper fácil. Porque en los puntos, por ejemplo el x0 o el x1, el error va a ser 0. Tiene que ser 0 en cada uno de los puntos de interpolación. Porque ahí no hay error. O sea, la función y el polinomio de interpolación es igual en los puntos de interpolación. Entonces, todo esto tiene que ir sí o sí para que se haga 0. O sea, si el x vale x0, eso es 0. Si el x vale x1, el siguiente es 0. Y así. ¿Y qué es lo único que tienen que agregarle para que no se aprendan toda la fórmula de memoria? El factorial de n más 1 y la n más 1 derivada evaluada en algún punto del intervalo. Este de aquí es un punto. Del intervalo. O sea, en este caso del intervalo menos 3 medios. 3 medios. ¿Sí? Ahora, no es cualquier punto. El teorema lo que dice es que existe un punto que hace que el error sea eso. ¿Sí? No es que puedan llegar y poner cualquiera. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el enunciado? Dice... Utilizando esto. Chuta, para atrás. Ahí sí. Utilizando eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo? Básicamente le están diciendo que todo esto en valor absoluto es menor o igual a 1. ¿Sí? O sea, de la indicación el error va a ser menor o igual que... Vuelvo a repetir, esto es menor o igual a 1 en valor absoluto. Lo dicen en el enunciado. Entonces lo único que va a quedar va a ser la derivada de f y el n más 1. ¿Cuánto vale n? Vale 3. Eso lo vimos al principio. N vale 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría la cota? Sería la cuarta derivada de f evaluada en un punto que no sabemos cuál es, dividido en 4 factorial. ¿Sí?
Entonces lo único que hay que hacer ahora es encontrar la cuarta derivada y hacer la cuenta. Es lo único que falta. ¿Cuál era la función? Aquí está. Esa es la función. Derivémosla 4 veces, si eso es lo que hay que hacer, para poder reemplazarla. Primera derivada. Menos pi tercio seno de pi tercio x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le doy al coseno en menos seno y sale el pi tercio de afuera. Segunda derivada. La derivada del seno es coseno y saldría otro pi tercio hacia afuera. O sea, quedaría pi cuadrado partido en 9. ¿Sí? Ahí está. Tercera derivada sería la derivada de coseno en menos seno, ya tiene un menos, aunque en realidad en estricto rigor, chiquillos, el signo da lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un valor absoluto. ¿Sí? Ya, pero dejémoslo, igual. Coseno de pi tercio x, no de x. Tercera derivada, vuelve a salir un pi tercio. Pi cubo partido en 27. Última derivada. Sale otro pi tercio. Pi a la cuarta partido 27 por 3 son 81. ¿Sí? Entonces, ahí está nuestra cuarta derivada. Y con esto el ejercicio ya está casi listo. ¿Por qué? Arriba no, bueno, nos quedaría pi a la cuarta partido 4 factorial por 81. ¿Cuánto es eso? $1944. Bueno, no, el número lo saqué. En realidad esto no es eso, es seno. O coseno, coseno. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo en este paso es reemplazar la cuarta derivada. ¿Sí? Que está acá. Esto es lo que estamos insertando ahí. ¿Sí? Entonces el pi a la cuarta partido 81 sale y queda el valor absoluto de coseno. Ya, y ahí el ejercicio está listo. ¿Por qué? Porque cualquier trigonométrica ustedes la pueden acotar por 1. Seno, coseno, ¿cierto? O sea, trigonométricas de las básicas. ¿Sí? Entonces esto sería menor o igual que pi a la cuarta dividido en 1944, que es justo lo que pedían demostrar. Miren. Ahí está. Eso es lo que había que probar. Siempre que les pidan encontrar errores de interpolación, hay que ocupar esta fórmula. Y cuando la utilizan, hay hartas alternativas. O encontrar cuando esto se hace lo más grande posible o que le entreguen a ustedes una cota. ¿Sí? Por ejemplo, para las cuadráticas es fácil, porque ¿cuál es el valor más alto que alcanza? El vértice. ¿Sí? Y esta de acá siempre la tienen que acotar porque este numerito es algo que no conocen. Saben que existe, pero no saben cuál es. Y como no saben cuál es, necesariamente hay que acotarlo con algo más conocido. ¿Sí? Lo bueno es que como estamos trabajando con trigonométricas,
Acotar esto, la constante queda afuera, en realidad acotar el coseno. Y el coseno lo acotamos con 1. Exacto, si no les dieran esa cota habría que probablemente encontrar máximo usando derivadas. Pero al querer encontrarlas, generalmente, o sea, cuando les pidan encontrarlas van a ser polinomios más simples, no de grado 4. ¿Sí? Pero sí, eso. Si es que quieren encontrar ustedes una cota, habría que hacer máximo y mínimo y ver qué pasa en los bordes. Lo que hacen en cálculo 1, aunque es más largo. Pero eso es lo que habría que hacer. ¿Ya? Preguntas. Miren el C. Dice, justifique sin calcular nuevos polinomios por qué el polinomio Q que interpola F en esos puntos es igual a P. Pero sin calcular. ¿Por qué será? ¿Qué estamos haciendo? Miren, teníamos menos eso. Y quedó así. ¿Cómo creen que hay que justificarlo? Y ahí con esto vamos a terminar, pero piénsenlo. ¿Por qué habría que... O sea, ¿por qué debería ser el mismo? ¿Qué pasa con el polinomio? El polinomio que se obtiene, no lo calculamos, pero el polinomio que se obtiene es un polinomio par. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Al ser par, ¿dónde está? Al ser par y cumplir esta condición, inmediatamente también tiene que cumplir la de allá. Porque es par. O al revés, en realidad. Al ser par, al cumplir esta, porque es el que dan, ¿sí? Un medio, inmediatamente tiene que cumplir la de acá. ¿Sí? Pero eso tienen que verlo ustedes cuando desarrollen el polinomio. El polinomio va a ser un polinomio par. ¿Y por qué va a ser par? Porque el coseno es una función par y lo estamos tomando en puntos que están simétricos. Entonces tiene que ser un polinomio par, el de interpolación. ¿Sí? Pero como les digo, eso en realidad es cuando ustedes hacen la cuenta, se dan cuenta que es par. Entonces al ser par y cumplir esta condición, inmediatamente va a cumplir esa de allá. ¿Ya? Ese sería el argumento. El argumento sin tener que calcular de nuevo los polinomios, porque obviamente con esto uno podría hacer todas las cuentas de nuevo. ¿Sí? Pero no es la idea. ¿Ya? Ya chiquillos, vamos a quedar ahí porque no me queda más tiempo. Pero como les comenté, esto lo voy a subir al YouTube, así que ahí lo pueden ver después, en caso que quieran repasar algo, ¿vale? Y el fin de semana no voy a estar tan ocupado, así que en bolas, si es que tienen alguna duda chiquitita, obvio, me la pueden escribir, ¿vale? Obvio no les voy a contestar al tiro, pero lo más probable es que en un ratito sí les conteste, a medida que me vayan preguntando cosas. ¿Ya? Ya chiquillos, no les quito más tiempo. Aprovechen de descansar un rato hoy día, terminar la semana tranquilo y mañana ponerse a estudiar de nuevo, si la prueba es el lunes. ¿Vale? Ya, chao, cuídense. Que les vaya bonito el día lunes. Chao, coleopterín. Y espero que les haya servido. O sea, igual fue cortito lo que se pudo, pero traté de explicarlo lo más completo posible. Chao, Nacho. Chao, Vicente. Chao, Brian.